Estamos viendo acerca de el juicio del gran trono blanco. Vamos a aprender de manera breve. Quiero compartir contigo este pequeño estudio, este pequeño devocional, podemos decir, acerca del juicio del gran trono blanco. ¿Qué es el juicio del gran trono blanco? Se considera como uno de los juicios finales, o más bien el juicio final. Con este juicio final es prácticamente donde se cierra, ¿verdad? Se cierra la historia de la humanidad. Y en este juicio del gran trono blanco, que va a ser el juicio final, para mandar a todas aquellas personas que no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, aquellas personas que vivieron en este mundo como si Dios no existiera y vivieron sus vidas prácticamente a su voluntad y nunca pusieron atención a lo que Dios dice a través de su palabra. Y como no pusieron atención a lo que Dios dice en su palabra, pues nunca se dieron cuenta que estaban muertos espiritualmente. ¿Qué significa la palabra muerto? Que estábamos separados de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos los seres humanos estamos muertos espiritualmente. Que esa es la paga del pecado, la consecuencia de nuestros padres Adán y Eva, que fue también transmitido a nuestras vidas por causa de su transgresión de ellos. Nosotros también fuimos afectados, y así como vemos en el libro de Génesis que Adán rompió su relación con Dios, murió prácticamente, se separó de Dios, así también todos los seres humanos venimos naciendo de la misma manera. Esa es la muerte primera. Cuando nacemos es la primer muerte que experimentamos, que es una muerte espiritual. Entonces, sin embargo, Dios ha dado medios para que la gente pueda volver a reconciliarse con Dios, y dentro de los diferentes medios, en el caso de nosotros en esta época, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo vino a reconciliar al mundo con Dios. A través de Cristo Jesús, cuando tú recibes a Jesucristo, lo reconoces como el Dios verdadero, como el único que puede perdonar tus pecados, como el único que te puede salvar, ¿sí? Entonces, al tú reconocerlo, lo que tú estás haciendo es aceptar su gracia, el perdón de tus pecados, la justificación de tu caso. Cristo justifica tus pecados y te absuelve de toda culpa, de todo juicio, porque el juicio lo absorbió Él en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú y yo recibimos a Cristo, prácticamente estamos recibiendo la vida que Él nos ofrece de manera gratuita. Tú y yo no hicimos nada, quien hizo todo fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las personas que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que no entendieron el mensaje del Evangelio, que es las buenas noticias de Dios para salvar a los pecadores como tú y como yo, y que nunca lo entendieron y que nunca lo escucharon y lo rechazaron, esas personas van a pararse delante de este juicio que se conoce como el gran trono blanco. Vamos a darle lectura para que veamos dónde lo encontramos ese juicio, y precisamente donde encontramos ese juicio del gran trono blanco es en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Tú lo puedes estudiar con más detenimiento en tu casa y vas a aprender más cosas acerca de este gran juicio que se llevará a cabo, que es el juicio final de los inconversos, de la gente que murió sin Dios. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, aquí te das cuenta que dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Para que para que seas inscrito, o para que seamos inscritos en el libro de la vida, necesitamos recibir la vida que es Cristo Jesús. Una vez que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida para poder ser parte de los que Cristo Jesús va a salvar, y tú y yo no presentarnos en este juicio del gran trono blanco.
Entonces es muy importante que veas algunos detalles. No lo vamos a estudiar con detenimiento porque pasaríamos mucho tiempo, pero dentro de los detalles que vemos aquí de las personas que se van a parar delante de Cristo Jesús, dice el apóstol Juan, que es el autor del libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 12, dice él: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Estos muertos, dice, vi a los muertos. Estos muertos son personas que vivieron muertos espiritualmente, personas que vivieron apartados de Dios aquí en la tierra, y cuando murieron se van a presentar delante de Dios. Porque acuérdense una cosa, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Dice en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces los muertos que aparecen en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 11 en adelante, son personas que vivieron muertas espiritualmente, se van a presentar delante de Dios. Ahí ya no hay tiempo para arrepentimiento, ahí ya no hay tiempo para misericordia. La primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, aquí, a visitarnos a la humanidad, vino como un cordero. Le escupieron el rostro, lo golpearon, lo molieron, dice la palabra de Dios, lo molido fue por nuestros pecados, lo desfiguraron, fue rechazado, fue menospreciado. Todo lo que quisieron hacer o quisimos los seres humanos hacer con él, se hizo con nuestro Señor Jesucristo. Vino como un cordero. Pero la próxima vez que la gente se ponga delante de él, ya no va a ser un cordero manso, sino va a ser ahora un juez imponente. Por eso la Biblia dice un gran trono blanco. Gran muestra la dimensión, la grandeza de ese trono, la majestad, el poderío, la gloria de ese trono donde se le va a juzgar a todas estas personas. Y dice la palabra de Dios que todos los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Quiero decirte esto con toda seriedad. Si tú eres una persona que no ha recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, es tiempo de que lo hagas. Sabe que esto no es un juego, ni tampoco estoy tratando de espantar a nadie. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Si tú no recibes a Cristo Jesús, si tú no buscas a Cristo de Jesús con todo tu corazón y le pides perdón por tus pecados y lo aceptas como el único Dios verdadero de tu vida y le pides que te salve con humildad en tu corazón, el día que tú te mueras, sabe que tu destino final será el lago de fuego. No lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Por eso es muy importante que entiendas que hoy es el día de la salvación. No mañana, no el día que te mueras. El día que te mueras ya nadie va a poder hacer nada por ti. Así que acepta a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. La palabra de Dios, hablando del Padre, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todos los muertos van a estar delante de Cristo. ¿Y sabes qué? Mira, nuestro Dios es tan grande, es tan amoroso, es tan paciente, que todavía se va a dar el tiempo en este juicio del gran trono blanco de abrir los libros de las obras que tú hiciste. Porque Dios tiene registradas todas las obras que nosotros hemos hecho desde el momento que empezamos a concebir la maldad y que empezamos nosotros a entender que estábamos pecando. De ahí en adelante empieza a escribirse un libro. La palabra de Dios lo menciona como el acta de los decretos que está en contra de nosotros, que nos hace culpables delante de Dios, y precisamente esa acta de los decretos es la que está escrita en ese libro a través de las obras que tú y yo hemos hecho. Si tú eres una persona que no ha recibido a Cristo, necesitas recibirlo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él, Cristo Jesús, toma esa acta de los decretos que está en contra de ti, que es la que te va a mostrarse delante de Dios, con la cual se te va a juzgar. Si tú recibes a Cristo, la Biblia dice que Él tomó el acta de los decretos y la clavó en la cruz, triunfando sobre todo principado, avergonzándolos públicamente, triunfando en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es importante recibir a Cristo Jesús, porque cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Cuando tú y yo recibimos a Cristo Jesús, inmediatamente todas esas malas acciones, malas obras que hemos hecho durante todas nuestras vidas,
Cristo Jesús nos perdona por pura gracia y por misericordia, no porque lo merezcamos, porque la salvación Él nos la otorga por pura gracia y misericordia.